que bendigas este tiempo que nosotros como cristianos lo valoramos inmensamente porque tú nos das la oportunidad, Señor, de conocerte a través del estudio de tu palabra. Te agradecemos por la dirección de nuestro tutor y pastor, el doctor Luis Cadena. Gracias, Señor. Gracias también, Padre, y más, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos de manera especial por los enfermos, Señor. Te pedimos por todos nuestros pastores. En el nombre santísimo del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a hacer una recapitulación de las cosas que hemos visto al comienzo sobre la iglesia antigua, para recordar algunos asuntos y luego vamos a los hermanos que le toca su participación. Desde los inicios del cristianismo hasta Constantino, él fue quien puso fin a las persecuciones a través del edicto de Milán, allá en el año 313. Fue un periodo formativo que marcó la pauta de toda la iglesia hasta el día de hoy. Y seguimos viviendo bajo la influencia de algunas de las decisiones que se tomaron en ese entonces, en ese edicto. El cristianismo surgió en un mundo que tenía ya sus propias religiones, sus culturas, su estructura política y sociales. Para entender la historia del cristianismo, hay que saber algo acerca de ese trasfondo en el que la nueva fe se abrió camino y fue estructurando su vida, su doctrina, sus principios. El trasfondo más inmediato de la naciente iglesia fue el judaísmo. Primero el judaísmo de Palestina y luego el que ya existía fuera de la Tierra Santa. El judaísmo de Palestina no era ya el que conocemos a través de los libros del Antiguo Testamento. Más de 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno, o conocido como Alejandro el Grande, había creado un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y hasta la frontera de la India, y que por lo tanto incluía toda la Palestina. Una de las consecuencias de esta conquista fue el helenismo, nombre que se le daba a la tendencia de combinar la cultura griega que Alejandro había traído con las antiguas culturas de cada una de las tierras conquistadas. Recuerda que ese joven fue un gran conquistador. Ya a los 33 años había conquistado ya casi todo el mundo entero de su época. A tal punto que una de sus reflexiones fue: ya no hay más mundo que conquistar. Había sometido a todos los gobiernos y los imperios. A la muerte de Alejandro, algunos de sus sucesores quedaron como dueños de Siria y Palestina. Y contra ellos se rebelaron los judíos bajo la dirección de los macabeos y lograron un breve periodo de independencia hasta que los romanos conquistaron el país en el año 63 a.C. Y por tanto, cuando Jesús nació en Palestina, era parte del imperio romano. Este judaísmo de Palestina no era todo igual, sino que había en él
diferentes partidos y posturas religiosas. Entre ellos se destacaban los celotes, los fariseos, los saduceos y los esenios. Ustedes han de recordar que eso estuvimos estudiando cuando vimos el periodo intertestamentario. Estos grupos diferían en cuanto al modo en que se debía de servir a Dios y también en su postura frente al Imperio Romano. Pero todos concordaban de que hay un solo Dios y que ese Dios requiere cierta conducta de su pueblo y que algún día ese Dios cumpliría sus promesas con su pueblo. Fuera de Palestina, el judaísmo contaba con fuerte contingente en Egipto, Asia Menor, Roma y hasta en los territorios de la antigua Babilonia. Y esto se debido a la llamada diáspora o la dispersión que hubo. El judaísmo de la diáspora entonces había impactado en las culturas circuncidantes y el Imperio Romano, uno de aquellos que fue impactado también con esta mezcla del judaísmo y la cultura helénica impuesta por Alejandro Magno. Entonces, esos son el trasfondo con el cual nosotros vamos a entrar para ver esta noche este proceso del inicio de la iglesia entre los gentiles, el cual nosotros vamos a empezar. El hermano Jorge Hidalgo nos va a presentar el capítulo 4, la iglesia entre los gentiles. Bienvenido, hermano Jorge. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Estamos aquí para importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para que la predicación del evangelio sea dada en todo ese continente. Ahora, Pablo empezó su tercer viaje misionero una vez más. Partió de Antioquía, pero destinado a terminar en Jerusalén como preso en manos del gobierno romano. Al principio, su único compañero fue Timoteo, quien se le unió en su segundo viaje y quien permaneció hasta el fin como su fiel ayudante e hijo en el evangelio. Visitó las iglesias de Siria y Sicilia y al sur a Éfeso, la metrópolis de Asia Menor. Aquí permaneció por más de 2 años, la temporada más larga que residió en un mismo lugar durante todos sus viajes. Fue en Éfeso. Pablo fundó directamente o indirectamente las 7 iglesias de Asia y de acuerdo a su método de volver a visitar las iglesias, de Éfeso navegó hasta Macedonia y visitó a los discípulos de Filipos, de Tesalónica, de Berea y también a los que estaban en Grecia. Al regresar, emprendió el viaje por la misma ruta para hacer una visita final a aquellas iglesias Después navegó a Troas y de allí pasó a las costas de Asia Menor. En Mileto, el puerto de Éfeso, pidió que buscaran a los ancianos de la iglesia y les dio un conmovedor discurso de despedida. Y en esta ciudad terminó su tercer viaje misionero porque mientras adoraba en el templo, el populacho judío lo atacó y fue rescatado por los soldados romanos y tuvo que estar con ellos para que guarden su vida por un largo tiempo. Ahora, los resultados más sobresalientes del apóstol Pablo
fueron imponentes en la iglesia de Éfeso y en dos de sus epístolas más importantes. Una de estas fue la iglesia de Roma, en la que exponía los principios del evangelio según los que predicaba él mismo. Y la otra fue a los Gálatas, dirigida a las iglesias de su primer viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de los discípulos. Después de su arresto, Pablo permaneció más de 5 años en prisión, mis hermanos. Por poco tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y al menos 2 años en Roma. Podemos considerar este peligroso viaje a Cesarea a Roma como el cuarto viaje de San Pablo, porque aún en cadenas, y eso me hizo pensar mucho a mí como cristiano, Pablo era un misionero que hacía uso de toda oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo. Sus compañeros de este viaje fueron Lucas y Aristarco, que pudieron haber navegado como sus sirvientes o ayudantes. Podemos estar seguros que en esta larga y peligrosa travesía, todos estos compañeros de viaje del apóstol Pablo escucharon el evangelio, así como en Sidón, en Mira y en Creta, donde la nave se detuvo. Pablo pudo haber proclamado a Cristo porque él tenía un hambre y una necesidad de que todo el mundo conociera a su Salvador. Sabemos que convirtió a muchos en la isla de Melita, que es Malta, donde después de la tormenta, allí se detuvieron 3 meses. Al fin, Pablo llega a Roma, mis hermanos, la ciudad que por muchos años fue la meta de sus esperanzas. Por un espacio de 2 años, su casa fue una iglesia, y me volvió a impactar esto, en la que muchos encontraron a Cristo. Eso nos hace pensar 2 cosas de aquí. La primera, por eso él pedía que oren por él para que él pudiera hablar con denuedo. Y la segunda, que aún su propia casa él la convirtió, y no era ni su casa, era su propia prisión, él la convirtió en una iglesia. En especial entre los soldados de la guardia del pretorio. Sin embargo, que se encuentran entre los tesoros de nuestra iglesia, que es la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y Filemón. Hay buena razón para creer que después de estar 2 años en prisión, Pablo fue absuelto y puesto en libertad. Encontramos alusiones o esperanzas de haber visitas a Colosa y a Mileto. Si estaba tan cerca de Éfeso como lo estaba de estos 2 lugares, casi podemos estar seguros de que visitó esta ciudad. También visitó la isla de Creta, donde dejó a Tito a cargo de la iglesia, y Nicópolis en el mar Adriático, al norte de Grecia. La tradición declara que en este lugar lo arrestaron y lo enviaron de nuevo a Roma, donde en el año 68 murió, sufrió el martirio. A este periodo puede pertenecer 3 epístolas. La primera de Timoteo y Tito, la segunda de Timoteo y su última carta escrita desde la prisión de Roma. Ahora, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores romanos. Nerón declaró que había sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. Esto dio comienzo a una terrible persecución. Torturaron, mis hermanos, y mataron a miles de cristianos, entre ellos a Pedro, a quien crucificaron en el año 67, y como ustedes ven en la imagen, al apóstol Pablo, que murió decapitado en el año 68.
Esto nos deja pensar, hermanos, tres cosas. La primera, él pedía hablar con denuedo. La segunda, su casa o el lugar donde se encontrara hizo una iglesia. Y la tercera, él murió por causa del evangelio. Cuando se celebró el concilio de Jerusalén después de Cristo, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito y la iglesia dependía para su conocimiento de la vida y enseñanzas del Salvador, de las memorias de los primeros discípulos. Sin embargo, antes de finalizar este periodo en el 68, una gran parte del Nuevo Testamento estaba en circulación, incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, las epístolas de San Pablo y Santiago, Primera de Pedro y tal vez Segunda de Pedro. Mis hermanos, si nosotros no podemos ser esa semilla que tiene que morir para que nazca el fruto, debemos analizar lo que este hombre llamado Pablo nos enseña a través de la vida de él y a través de sus cartas. Podemos ver que fue un hombre que entregó su vida a Cristo. Eso es lo que puedo decir, pastor. Gracias, hermano. Hablando hoy son más en Cuenca creo que hay más de 6 iglesias bautistas, luego en Cañar, Azogues, Tambo, suman muchas iglesias. Incansable misionero, trabajador, dedicado. Hoy en día, a Chillón, el misionero que llegó ahí, se jubiló ya hace muchos años, tuvo 30 años de servicio. Hoy es una persona más de 80 años viviendo en los Estados Unidos y recordando su labor que hizo aquí en Cuenca. ¿Cuántos Pablos, Pedros, Santiago modernos tenemos hoy en día? Como dijo el hermano esta noche a hacer su exposición, estos hombres de Dios nos desafían a ese espíritu de las visiones, a esa entrega, a ese compromiso. Nos motivan. Nos motivan, así es. Ellos no tuvieron la movilidad moderna que tenemos nosotros. Caminaban y navegaban y predicaban la palabra. Qué importante es entonces esta parte de la iglesia entre los gentiles. La iglesia se movió en el mundo gentil para que la palabra de Dios llegase a todos. Vamos a seguir con la segunda parte de esto, del mismo tema, de la iglesia apostólica, y el hermano Ricardo Maldonado tiene su presentación ahora. Le da sombría. Bendiciones, pastor, bendiciones, mis hermanos. Un gusto compartirle mi pequeña exposición. Déjame compartir pantalla. Ok, adelante, hermano. Ya. Déjeme regresarme para activar la cámara. Ya. Estás poniendo patas arriba, por mano. Eso es del celular, ¿verdad? Exacto, sí. Está increíble, oiga, me gustó. Bueno, mis hermanos, como le había comentado, es un gusto para mí exponerle la iglesia apostólica, o como lo llama el libro, la iglesia pentecostal, porque nace a partir pues de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cuando la promesa que Jesús le había hecho a todos los apóstoles. Entonces, ¿cuándo comienza esta iglesia? Desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, según la tradición. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El cristianismo en el primer siglo se veía como un judaísmo mesiánico bastante. ¿Qué quiere decir esto? Solo apegado
le debemos la universalidad del Evangelio de Cristo, así como había expuesto hace un momento nuestro hermano Jorge. Ahora, tenemos 5 características costal para la iglesia naciente. Vamos a ver una de las primeras. ¿En qué se caracterizaba la iglesia naciente? En la calidad mesiánica. Ellos estaban preocupados en exponer que Jesucristo era el Mesías prometido. Israel evidencia escritural en favor de Jesús como el Mesías prometido. Eso claramente lo vemos en la predicación de Pedro, y hay versículos en los que Pedro predicaba a los judíos, ¿no? Ahora, el primer punto de este punto A dice: era necesario que el Mesías sufriera. Ese era lo que exponía Pedro. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 2, verso 23, lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y el 3:18 dice algo parecido. Ahora, el otro punto. El Mesías tenía que resucitar. Hechos 2:24, y tenemos uno parecido. Dice el versículo 24 lo siguiente: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por ser retenido por ella. Punto de la exégesis de la predicación de Pedro. El otro punto. Jesús es el profeta que anunció Moisés. Eso lo vemos en Hechos 3:22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis que vos lo que es hablé. Entonces, vemos el otro punto. En la persona de Jesús hay salvación. Hechos 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El Mesías restaurará todas las cosas en el momento de su retorno. Y dice el capítulo 3, versículo 20: y él envió a Jesucristo, que fue antes, quien de cierto reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que prácticamente en las predicaciones se procuraba enfatizar. El Mesías tenía que sufrir, el Mesías era el enviado, o era el profeta designado por Moisés, etcétera. Entonces, ¿qué podemos explicar sobre todo esto? Todo esto nos permite ver que la cristología de los 12 apóstoles estaba preocupada por presentar evidencia convincente entre los judíos. No obstante, vemos prácticamente carente es decir, a los gentiles. Recordemos que Mateo 28, versículo del 19 al 20, le dice a los discípulos: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no solo a Jerusalén. Entonces vemos ahí cuál fue el mandato de Jesucristo. Pero vemos nosotros en la historia del libro de los Hechos que se había quedado una iglesia jerosolimitana, solo conformados por judíos. Y lógicamente, pues el Señor los reprende de una cierta manera, enviándoles persecución. Y ahí recién en ese momento expande el evangelio. A pesar también, el Señor también había levantado al apóstol Pablo, que fue encomendado específicamente a predicar el evangelio a los gentiles. Bueno, tenemos otro punto de lo que caracterizaba a esta iglesia: una comunidad sencilla y sin estructuras. Por ejemplo, vemos en Hechos 2, versículos 41 al 40,
que los que recibieron su palabra añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué fue esta comunidad sencilla? Lo que lo distinguía era lo siguiente: la fe en Jesucristo para un judío lo llevaba a una idea muy sencilla de lo que esperaba que hiciera. O sea, cuando se impartía el evangelio, ellos simplemente se bautizaban de la cátedra de los apóstoles, celebraban la Santa Cena regularmente y hacían unas oraciones congregacionales, ¿no? Entonces eso era prácticamente lo que hacía la iglesia. Ellos no estaban dando a la escuela, estaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en su estructura, en su organización eclesiástica. Por ejemplo, Hechos capítulo número 6, vemos que es la elección de lo que comúnmente llamamos los diáconos. Era un poco funcional en el cual ellos tenían. Por ejemplo, ¿qué ocasionó que no hubiera unos liderazgos? Ocasionó que había gente que murmuraba. Entre estos eran los judíos de la helenización contra los jerosolimitanos. Ahora, ¿qué llevó a esto? Lógicamente llevó a resolver eso, y al momento en que se creció la figura de los diáconos. Ahora, en cambio, el liderazgo de Pablo asignaba presbíteros democráticamente y lógicamente sin hablar de las cartas pastorales. Por ejemplo, tenemos Primera de Timoteo capítulo número 3, donde vemos las normas que tienen que seguir ciertas figuras para anhelar un obispado y el diaconado de igual manera. Y también tenemos las cartas de Tito, ¿no? Entonces, esta era la manera de Pablo, más no del... Ahora, ¿qué otro punto puedo especificar? Tenemos que era un enfoque. Hechos 4, versículos 32 y 35, dice lo siguiente: y la multitud de los que así habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de Jesús, y abundante gracia era sobre todo. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según este enfoque social de la iglesia. Estaban preocupados por los necesitados. En el versículo número 34, que no había necesidad entre ellos. Ellos cubrían todo. La iglesia cubría todo. Ocupaban de los pobres. Por ejemplo, tenemos en la segunda visita que Pablo le hace a apóstoles, y ellos los apóstoles a Pablo que se preocupase por los públicos. Gálatas 2:10. Ahora, ¿qué quiere dar esto a entender? Sugiere un comunismo impuesto. Nosotros tenemos que vender todas las cosas para tener o movernos como la iglesia naciente, o sea, que no haya necesidad. No estamos obligados a hacer eso que ellos hicieron en su momento. Que existe propiedad privada. Por ejemplo, nosotros vemos en Hechos 11, versículo número 12, a María, la mamá de Juan Marcos, que ella tenía su casa y ella estaba poniendo su casa para hacer y formar ahí una iglesia. No era entre todos los creyentes, era entre un grupo específico. Y por lógicamente, pues, si le vienen a su iglesia, mis queridos hermanos, que un hermano que tenga necesidad económica, que esté en bancarrota, deuda, y le pide a la iglesia que supla sus necesidades, pues sugiérale que se mete aquí a la universidad y siga el libro de cómo organizar su... O sea, ahí le manda ese tip. Ahora,
Y este es el punto más importante de toda la iglesia naciente. Del Espíritu Santo, el rasgo más importante de la iglesia naciente. Hoy en día, la iglesia ya intentando sustituir lo que solo puede ser impartido por el cielo. ¿Qué es lo que quiere hacer la iglesia? Lógicamente, como le hizo la iglesia naciente, pero la iglesia de actual quiere hacerlo bajo sus propias maneras, bajo sus propios métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Hacer publicidad, hacer una logística, activismo, escenografías, etcétera. Pero eso, si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, eso es lo que más importante rescatar sobre la iglesia naciente. Todo esto es muy bueno porque nos enseña que el Espíritu Santo es el que operaba fielmente, el que manejaba la logística dentro de la iglesia naciente. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo número 13, los primeros versículos, lo que ya conforma el primer viaje misionero del apóstol Pablo, vemos que el Espíritu Santo es el mismo que hizo la logística. Él es el mismo que nombró que le apartasen a Bernabé y a obra. Y en otras partes más del libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo estaba formando iglesias estratégicamente. Por ejemplo, en la iglesia de Corintio estaba en un puerto donde todo el mundo caía a ese puerto y lógicamente la iglesia tenía oportunidad de aún más expandir. Por ejemplo, en la primera predicación de Pedro, en Hechos capítulo número 2, nace de ahí ciertos siervos, por ejemplo, que imparten el evangelio a Roma. Dice Hechos 2 que vinieron judíos de Roma y lógicamente llenos del Espíritu Santo, se arrepintieron de sus pecados, creen en el Señor Jesucristo, volvieron terminada la fiesta de Pentecostés y nace la iglesia de Roma. Lógicamente, hay dos iglesias también que eran de renombre en la iglesia naciente. Por ejemplo, la iglesia era la iglesia líder, por así decirlo, porque en ella alojaba a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles. Pero había una iglesia que era de Antioquía. Desde ahí sale Pablo a sus 3 viajes misioneros y un posible 4º viaje, a lo cual, pues lógicamente, una iglesia misionera, o sea, daba apertura a misiones. La iglesia, más, cuando la iglesia de Israel pasaba por hambrunas, la iglesia de Antioquía mandó a Bernabé y a Pablo a que le llevasen ofrenda a la iglesia de Israel. Entonces vemos una iglesia totalmente activa que operaba bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto de eso necesitan aquí? Mis queridos hermanos, esta es mi pequeña exposición. Dios me los bendiga y hasta luego. Bueno, gracias hermanos por su participación. Queremos que podamos sacar el máximo de provecho del material que les enviamos. Siempre les pido que consulten el material. Ustedes tienen 3 materiales que se les ha enviado y yo necesito ver que toquen también esa parte del material que ustedes reciben. Bien, vamos a seguir, hermano. Otra vez en el capítulo 6, el tema es la iglesia perseguida, las persecuciones imperiales. Capítulo 6, la hermana Raquel Jiménez. Bendiciones, pastor. Espérenme un rato. Mi teléfono, les quiero compartir de acá. ¿Me puede aceptar, pastor? Disculpe. ¿Cómo? Pastor. ¿Me puede aceptar, pastor? Lo voy a compartir de mi otro teléfono. No, ojalá que me salga como quiero porque mi teléfono colapsó. A ver, ¿cómo es mi celular? Compartir pantalla. Ajá.
el 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los imperios de destruir a la iglesia de Cristo. Es sorprendente que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran más activos en la persecución del cristianismo. Sin embargo, algunos de los peores emperadores era la mínima y casi ninguna. Vamos a ver aquí un poco del paganismo y el cristianismo durante esta persecución. El paganismo acogía las nuevas formas y objetos de la adoración, mientras que el cristianismo las excluía. Es decir, que cuando la gente de una ciudad o provincia se desplazaba para desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos de sus dioses para adorar en sus lugares que iban, para que los ciudadanos de esos países pudieran pasar y adorar a sus dioses en dicha ciudad. Y esto lo hacían los comerciantes y se hacía sentir como uno estaba en su propio país. Pero el cristianismo se oponía a todas estas adoraciones, a no ser que sea adorar a Dios. Un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, un templo de Roma que todavía está de pie actualmente, donde se adoraba a todo edad, género ni nada. Pero los cristianos rechazaban esta oferta. La adoración al emperador se tenía como una prueba a la lealtad. Y los cristianos se negaban a rendir dicha adoración y las multitudes le tenían por conspiradores, me comí ahí la palabra, disculpen, contra una revolución contra el imperio. Porque nosotros, en ese entonces cristianos, cantaban himnos y alababan al Señor y no a estos dioses. De alguna manera se consideraba a los primeros cristianos porque se los relacionaba con los judíos y vivían y los que no de las costumbres idólatras y ni siquiera comían de las fiestas de los ídolos. El gobierno los consideraba a los cristianos en ese momento como el judaísmo, como una religión permitida. Esta aparente relación reveló o preservó a los cristianos por algún tiempo de la persecución. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, el cristianismo quedó solo sin leyes que protegiesen a sus seguidores de los. Por ejemplo, veían que las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas, porque se reunían antes que saliera el sol y que saliera, quiere decir que en la madrugada. Se escondían en cuevas, en catacumbas subterráneas, y circulaban rumores falsos de ritos que hacían los cristianos, entre paréntesis, pues no. Y además daban a que el gobierno de ese imperio sospechaba de estos cultos o sociedades secretas, teniendo como propósito desleales en contra a los imperios. Vamos a hablar algo sobre la época de la persecución. Durante los siglos II y III y sobre todo los primeros años del siglo IV hasta el año 313 después de Cristo, la religión cristiana estaba prohibida y sus partidarios sufrían varios periodos de cortos o largos. A través de todo el imperio de la iglesia se exponía a las fieras persecuciones. Las persecuciones del primer siglo por Nerón fueron simples y sencillamente explosiones de frenesí y odio, sin ningún motivo a no ser que era una ira de un tirano. Se produjeron en forma espontánea, esporádica, mucho tiempo. Sin embargo, desde el año 110 al 310, sujeta a una serie de sistemáticas e implacables de intenso aplastar y derrumbar.
Desde el reinado de Trajano al de Antón, el cristianismo no fue reconocido, aunque tampoco se persiguió severamente. Bajo los emperadores Nerva y Antonino Piono, quienes con Marco fueron como los 5 buenos emperadores, no podía arrestar a ningún cristiano sin ninguna queja definida o que probara algún delito. Se veían obligados, aún en contra de su voluntad, a poner en vigor la ley y ordenanza que se ejecutó. Pero aún había algunos mártires prominentes de reinado y que fueron destruidos o para morir porque simplemente los gobernantes vieron algo mal en ellos. Y algunos de ellos fueron Simón, el sucesor de Santiago. Los crucificaron en 107 después de Cristo por orden del gobernador romano de Palestina durante el reinado de Trajano. Ignacio, obispo de lo arrojaron a las fieras en el... No se dice específicamente si fue en el año 108 o 110 después de Cristo, pero en uno de ese lapsus fue. Policarpio, ahí me comí la I, disculpen, fue un obispo en Asia Menor, que murió en 105 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y lo quemaron vivo en la hoguera. También tenemos a Justino, un mártir, un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. No se dice específicamente en este libro cómo murió, pero ocurrió en Roma en 166 después de Cristo. Después de la muerte de Marco Aurelio en 180 después de Cristo, surgió el periodo de la confusión. Los débiles e indignos emperadores que ocupaban tanto en guerras civiles de sus propios placeres, que no prestaron mucha atención a los cristianos. Pero, sin embargo, Séptimo Severo empezó en el 202 después de Cristo una terrible persecución y duró hasta su muerte en el 211 después de Cristo. En todas partes la persecución contra la iglesia hacía estragos, pero era más severo en Egipto y en norte de África. Tal cruel era el espíritu del emperador Séptimo Severo que muchos escritores cristianos el anticristo. Bajo los numerosos emperadores lo siguieron en rápidas sucesiones, o sea que venían y seguían. Pero durante ese tiempo fue 40 años, la iglesia quedó olvidada. El emperador Caracalla confirmó la ciudadanía de cada persona que no fuera esclavo. Y fue un beneficio. Ya no podían ni crucificarlos ni arrojarlos a las fieras, a no ser que fueran esclavos. Pero en el reinado debió a desatar una terrible persecución. Por fortuna, su reinado fue muy corto y su fallecimiento cesó por un tiempo la aniquilación de... Después de la muerte de Decio, de 50 años de relativa calma, aunque a veces había breves tiempos de persecución. La última y más sistemática y terrible de todas las persecuciones fue de Diocleciano y sus sucesores. Una serie de edictos se ordenó que, de quemar cada ejemplar de la Biblia, que derribaban iglesias levantadas en todos los imperios que había, las derribaban. En algunos lugares algunos lugares reunían los cristianos en sus templos o veíamos en casas, los mandaban a incendiar. Y así parecían dentro de esas paredes. Sin embargo,
25 años después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del emperador y del imperio. 12 siglos después de Diocleciano, Galenio y Constancio, que eran sus siguieron la persecución durante 6 años más. Pero Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, y quien para ese tiempo no confesaba ser cristiano, expidió su memorable edicto de tolerancia, y por esta ley se aprobó el cristianismo. Su adoración se legalizó y toda la persecución cesó, pero para no volverse a renovar mientras duró el Imperio Romano. Mientras pasaba esto, hubo una formación del canon del Nuevo Testamento. Saliente de la historia de la Iglesia en los siglos II y III fueron la persecución imperial. Se puede decir que por otra parte se produjo grandes adelantos de la condición Ahí nomás, hermana, porque ese otro tema tiene otra hermana. Ah, ya, listo. Disculpe, pastor. Sí. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que la hermana acabó de decir, pasado por Pablo, Pedro y aquellos que fueron esparcidos, que predicaban la palabra. También recuerdan que había los emperadores que tenían el control de todo el imperio de esa época. Los emperadores romanos ejercían una gran influencia, de tal manera que el paganismo se metía también dentro de las iglesias. Ahora, es interesante lo que pasa en esta época de estos listas de emperadores que hemos visto. Una de las razones por qué se perseguía a la iglesia es que el emperador reclamaba para sí adoración como una deidad. Y donde quiera que ellos conquistaban, se levantaba la efigie o la imagen de ese emperador que había conquistado, y tenían que, ese pueblo, esa ciudad sometido, tenía que rendirle adoración. Y cuando los cristianos no adoraban, no ofrecían, digamos, los inciensos, no llegaban hasta el altar del emperador, entonces se levantaba la persecución, porque se estaban oponiendo al Dios. El emperador era considerado por Dios. Ahora, ¿por qué? Porque para hablar de Jesucristo, ya ustedes que han visto con el pastor Marte algunos términos griegos, para decir Señor se usaba la palabra kurios, que quiere decir Señor, y la misma palabra lo usaban para el emperador, Señor. Entonces, ¿cómo era posible que haya otro señor sobre el emperador? No podía haber dos señores dentro del gobierno de Roma. Eso hizo que se levante la gran persecución. Ahora, los primeros cristianos, la primera generación de cristianos judíos, ellos vivían separados de las costumbres idólatras. No participaban de las fiestas y por lo tanto el gobierno llegó a reconocer a los cristianos como parte del judaísmo, pero separado. Y esa división duró por muchos años, porque lo consideraban como parte del judaísmo, pero en realidad los cristianos no eran parte del judaísmo, eran una cosa muy separada. Se les acusaba a los cristianos de tener reuniones secretas. En verdad, al ser perseguidos, ellos no tenían un templo donde reunirse. Se reunían en hogares, se reunían en cuevas, se reunían en lugares debajo de la tierra que es conocido como catacumbas. Y por esas reuniones que ellos tenían en esos lugares, se levantaban falsos rumores de que tenían costumbres extrañas. ¿Y por qué? Cuando ellos hablaban
de comer, de participar de la cena del Señor, los inconversos, los paganos, que no conocían nada acerca de eso, decían que ellos eran como caníbales porque hablaban de comer la carne y beber la sangre. Pero no, pero ellos era refiriéndose simbólicamente al servir la cena del Señor, de beber el vino, que era el simbolismo de la sangre, y el pan, que era el simbolismo del cuerpo de Cristo. Entonces los confundían y por eso le decían que tenían ritos extraños ellos. Otra de las cosas que encontramos que hacía los que se convertían al cristianismo, aquellos que habían sido esclavos dentro de la iglesia, no había diferencia, porque recuerda que el apóstol Pablo dijo, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos eran libres, de tal modo que un esclavo podía llegar a ser el pastor de la congregación, mientras que el libre, el Señor, era el creyente que se sentaba a escuchar al esclavo. Entonces había igualdad. Todas esas cosas molestaban al gobierno romano. Estuve leyendo hace unos días el libro que yo le dije que si pueden conseguirlo, Los mártires de las catacumbas. Ese libro describe cómo era la vida de los cristianos en las catacumbas. Muchos de ellos fueron tomados, arrestados, ahí cogidos y llevados al circo romano. Se deleitaba con ver la sangre de los cristianos. Eran Comido por leones. Comidos por leones, por los tigres, o tenían que enfrentar a los gladiadores. Los gladiadores eran gente muy mala, preparada para las peleas entre ellos, para dar diversión al pueblo, a la gente. Y entre ellos se habla de dos gladiadores. Uno que era tan experto en manejar una espada corta. Y cada vez que se enfrentaba a otro gladiador, de un solo certero golpe, penetraba su espada corta directo al corazón y mataba al otro gladiador. Así que estos dos gladiadores, que eran tan expertos en uso de el arma, eran los que siempre salían a la arena para divertir al pueblo. Y salían por lo menos unos 50 cristianos allí. Y tenían que enfrentarse uno con otro. Y esos cristianos que nunca habían manejado un arma, que nunca habían sido gente de pelea, tan fácilmente morían bajo la espada de estos dos hombres. Uno de ellos, por contacto con la fe de aquellos cristianos, llegó a convertirse al Señor. Y es interesante que cuando él le toca pelear con ese otro gladiador que era tan fiero, él no lo mata. Y él dice, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Se puede imaginar lo que pasaba en una arena ahí. Un gladiador que había sido famoso diciendo, yo soy cristiano. Otros vinieron, los soldados le dispararon con su flecha y los mataron. Bueno, esa era la vida que había que enfrentar el que se hacía cristiano. La persecución, la muerte en el circo romano, solo por mantener su fe en el Señor. Su fe en el Señor. Esto me llamó a mí a una reflexión realmente profunda. Mantener la fe. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo mantenemos nuestra fe hoy en el siglo XXI?
no tenemos persecución. No tenemos que enfrentarnos a la violencia de esa época. No tenemos edictos de emperadores que nos prohíben reunirnos libremente en el templo. Qué bendición es ver que el domingo llega distinta gente a la casa del Señor. Deberíamos tener una fe 100% porque ya no hay tanto dolor, ni esfuerzo, ni sacrificio como antes. Diferente. Pero en Lo que pasa, otras naciones sí son perseguidos los cristianos. sí, pero lo que pasa es que a lo de que uno no en son- uno, a ver, Kelly. Primero Kelly, a ver. A ver. En otras naciones sí son perseguidos los cristianos. Pero son en las naciones donde hay religiones Claro. antiguas que no permiten el Medio Oriente, en la China, en el Asia. Claro, pero todavía se ve hoy en día eso. O Ahí sea, sí, ahí por eso. nosotros, gracias a Dios, estamos en un lugar donde podemos todavía estar libres con la Pero- Biblia bajo el brazo. Pero Kelly, mira, Así no escúchame. aprovechamos A esa ver. situación. Pero Kelly, escúchame. Espere. Claro, A es ver. normal por las otras persecuciones porque están hablando de la palabra de Dios, pero nosotros que somos el mundo entero, que vive convulsionado cada día, nosotros somos los mismos gladiadores que peleamos con nosotros mismos. Nosotros somos los mismos que por los afanes de la vida, como dice la palabra de Dios, nosotros nos esmeramos por otras cosas y nosotros damos por desconocida la fe. Cuando vienen los problemas y sabemos que debemos tener más fe, es donde más nosotros, los cristianos lo menos recurrimos más al Señor, pero otras personas más bien se apartan y tratan de solucionar sus propios problemas en vez de buscar en el Señor. Entonces, la fe se va perdiendo. Esa convicción, esa seguridad de que el Señor te va a sostener, de que el Señor te va a fortalecer, de que el Señor va a ser tu fuerza, tu roca, todo, tú todo. Entonces, eso la gente lo ha perdido y nosotros somos nuestros propios gladiadores. Nosotros somos los que luchamos con nosotros mismos porque es vivir o vivir, pero sabes que la verdadera vida no es aquí, sino en el cielo. Entonces, es eso, yo lo interpreto de esa Quiero manera. leerle lo que dice aquí en el texto. Textualmente le voy a leer. Dice, por cierto, a menudo los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución. Y a esto se debió que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero, de que era que hacía estatuillas, y Pablo combatió eso, a la adoración, y Demetrio levantó al pueblo contra Pablo, porque ella hacía las estatuillas del templo de la diosa Diana. Entonces, también los gobernantes perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos cuyos intereses financieros se afectaban con el progreso de la iglesia. Por ejemplo, entre esto había sacerdotes y sirvientes laicos de los templos de ídolos, los que hacían imágenes, los escultores, los arquitectos del templo, y otros se ganaban la vida mediante la adoración pagana. No era difícil elevar el grito de los cristianos a los leones, justamente por la influencia económica que producía el paganismo. Hoy en día, bueno, yo sé que si usted va fuera de un templo católico, ve estatuillas ahí, ¿verdad? De distintos santos. Bueno, yo le digo los muñequitos, le digo, ¿no? Allí. Pero la pregunta es, la fe, nuestra fe, ¿en quién está basada ahora? Es muy diferente una persecución. Cristo. Debe estar en Cristo, debe estar en los principios, en los valores cristianos que encontramos en la palabra. Porque a veces por cosas tan sencillas nosotros claudicamos en nuestros principios de fe. Mengua la fe. Y parece que ya se derriba todo.
y no estamos siendo perseguidos. Amén. Ojo, eso lo quería que se den cuenta. No Es la diferencia. permitamos que las cosas que pasan alrededor de nuestra vida destruyan nuestra fe. No nos están persiguiendo. Tenemos que permanecer firmes. En la lista de valores que se presenta ahí, de hombres que permanecieron firmes en su fe, está Simón, está Ignacio, el obispo de Antioquía, está Policarpo. Policarpo fue uno de los pastores de la iglesia y fue un siervo que aprendió mucho del apóstol Juan también. Policarpo, cuando fue presentado ante el emperador romano para que maldiciese el nombre de Jesucristo y confesara que el emperador era el Señor, ¿sabe lo que dijo este varón? Ya muy anciano, 86 años, le he servido al Señor Jesús. Y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Él es mi Señor y Salvador. Y cuando él dijo eso, lo quemaron vivo en la hoguera. Ustedes han leído allá en el Antiguo Testamento de dos hermanos, que el uno era agricultor y el otro era ganadero. El uno le encantaba la cocina, era un chef y preparaba los frijoles muy bien. Hacía Los mejores guisos. los guisos de lentejas. Vendió su progenitura. El otro era un ganadero. Y cuando vino él de la casa, vino con mucha hambre. Y vio a su hermano que ese guiso de lenteja olía como a 3 cuadras. De aquí donde yo vivo está la iglesia 9 de octubre. Porque era un buen cocinero. Creo que era el hermano Jorge que preparaba ahí esos guisos. ¿Qué come que adivina? Bueno, así me han dicho que cuando él cocina se llena toda la calle. Y le llena el plato y repite. Bueno, entonces, el uno tenía todas las bendiciones dadas por Dios. Ojo. ¿De qué me sirven las bendiciones si voy a morirme? Dame de tu plato de comida y yo te paso mis bendiciones. Tú eres el príncipe de todo. Eso es igual lo que en la época de la iglesia. Vender su fe. Hoy en día muchos venden la fe si está sin estar siendo perseguido. Mantengamos nuestro principio. ¿Cómo lo perdemos a veces? Podemos perderlo en un negocio, en una empresa, en una institución. No es que si tú haces esto, yo te doy aquello. ¿Y dónde queda nuestra convicción? Entonces, la convicción de los primeros cristianos, como era Policarpo, Justino Mártir, todos estos hombres de Dios se mantuvieron firmes
en los que habían creído. Yo creo que nosotros no tenemos persecución, pero debemos mantener nuestros principios de fe. A veces nos vienen cosas tan duras, tan duras. Discúlpenme que use una expresión de ustedes. Se dañó algo en su casa, se quemó la nevera y la fe se derrumba. Hubo un año aquí en nuestra casa. Se nos quemó, se nos dañó la cocina, se nos quemó la refrigeradora, todo en la misma semana. De uno en uno iba cayendo cada cosa. Claro. Y uno dice, bueno, y uno pregunta, ¿qué pasó? La lavadora, por último, también se quedó ahí paralizada. 3 cosas en el mismo mes. Pues yo dije, Señor, usted un día dio como Job. Bendito sea su nombre. Veremos cómo cocinamos. Ya no se puede poner nada ahí, veremos cómo hacemos. Y empecé por hacer algo que le va a causar risa. La primera cosa es, lo que más pronto podemos hacer, la ropa está sucia. Pasó uno que vendía lavacara por aquí, le dije, véndeme esa lavacara grande, de plástico. La compré, metí la ropa y me puse a lavar. Bueno, no queda más, pero no renegué. Vino de visita Mayrita y me dice, papá, ¿qué hace? ¿Qué pasó? No sirve, no arranca. Y traje a una persona para que la arregle. Me dice, no tiene compostura, está peor. Y más barato para mí esta lavacarita de $5 y ya. Rápido. Bueno, por la noche, el esposo de Mayrita me dice, pastor, ¿puedo pasar? ¿Puedo decirle algo? Sí, dígame. No quiero verlo haciendo eso. Y él trajo una lavadora de paquete. Pero yo no renegué. Y alguien me dijo, pastor, no se preocupe, vaya y cómprese una nevera nueva, yo la pago. Yo dije, Señor, se fueron tan rápido y están viniendo rápidas las cosas también, Señor. Y luego la cocina, esa sí me tocó a mí comprar, pero ya había recibido. Entonces, no permitamos que nuestra fe, no somos perseguidos, ¿verdad? No. Que nos mantengamos allí. Así que, hermana María, cuando me dice, ya no quiero estudiar, ya no puedo, nadie la está persiguiendo. Nadie. Bueno, siga firme. Amén. Muy bien. Vamos a tratar de avanzar con la otra presentación y luego le doy un tiempito, ¿no? Tenemos a la hermana Leila Peralta, la iglesia y la formación del canon. Los libros de Hebreos, Santiago, Según de Pedro y Apocalipsis eran aceptados en Oriente, pero no así en Occidente, ¿no? Donde eran rechazados. Los libros que no están en la Biblia eran leídos en Oriente. Pastor de Hermas, Epístola de Bernabé, la enseñanza de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. ¿Sí? Con el tiempo, los libros del Nuevo Testamento alcanzaron prominencia de manera lenta y gradual. Y los demás libros poco a poco perdieron vigencia en las iglesias. Los concilios
que se celebraban de tiempo en tiempo no escogieron los libros para formar el canon, más bien los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No se puede dar una fecha de reconocimiento del Nuevo Testamento, pero tampoco puede fijarse antes del año 300 después de Cristo. Si se compara el Nuevo Testamento apócrifo con nuestro Nuevo Testamento, usted podrá ver de inmediato por qué fueron finalmente rechazados, ¿no es cierto?, del canon. Mientras vivieron los apóstoles, el respeto hacia ellos como elegidos de Cristo, fundadores de la iglesia, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la iglesia. Cuando Lucas y Pablo usaron el término de obispos y ancianos en sus epístolas, presbíteros, estos títulos se aplicaron a los mismos funcionarios de la iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor de 125 después de Cristo, los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia. Cada uno mandaba en su propia diócesis, con presbiterios y diáconos bajo su autoridad. En el año 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén estaba compuesto por apóstoles y ancianos. Para el año 150 después de Cristo, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. Los grandes fundadores de la iglesia, Pedro, Pablo y Santiago, hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, murieron sin dejar hombres de su talla, ¿no?, que le sucedieran. Luego de la muerte de Pedro y Pablo durante 50 o 60 años, la historia de la iglesia estaba en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito o Apolos, aunque una generación después aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Cuando la iglesia llegó a ser tan vasta y aún más que el imperio abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un líder para las diferentes secciones. Un peligro común de ese entonces, las persecuciones unificaron las iglesias y ejerció influencia hasta la unión y el gobierno. El nacimiento de sectas y herejías y las divisiones doctrinales despertaron la imperativa demanda de disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe. De ahí, como hacía falta algún gobierno para la iglesia, surge el gobierno por obispos, a lo cual la iglesia se sometía de voluntad. Cabe recalcar que en este periodo en cuestión ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, como ya después lo hace la iglesia de Roma, ¿no? Otra característica de este periodo fue el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica, la fe era de corazón, una rendición personal de la voluntad a Cristo como Rey y Señor. Sin embargo, en este periodo la fe poco a poco llegó a ser mental, una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se enfatizaba la sana doctrina antes que la vida espiritual. No obstante, la doctrina se convertía cada vez más en la prueba del cristianismo, ¿no?, el credo de los apóstoles. En este periodo surgieron tres grandes escuelas de teología, en Alejandría, en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas se establecieron para instruir a los que venían de hogares paganos y habían aceptado la fe cristiana. La primera, la escuela de Alejandría, sí, se fundó en el año 180 después de Cristo por Panteno, ex filósofo estoico, pero como cristiano era eminente, muy elocuente en la enseñanza. Le sucedió Clemente de Alejandría, y aunque el más grande de la escuela alejandrina fue Orígenes, ¿no?, quien escribió sobre muchos temas mostrando gran saber y poder intelectual. Tenemos la escuela de Asia Menor, ¿sí? La escuela de Asia Menor no radicaba en un solo centro, sino que consistía en un grupo de maestros y escritores de teología. Su gran representante fue Ireneo, que combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. Murió como mártir, ¿no?, alrededor del año 200 después de Cristo. Y por último, la escuela del norte de África, que estaba en Cartago, que por medio de una serie de escritores y teólogos capaces hizo más que cualquiera de las otras escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Los más grandes de estas escuelas fueron Tertuliano, que era un hombre brillante y fervoroso, y Cipriano, el más conservador pero hábil obispo, que murió como mártir en la persecución bajo Decio. ¿Sí?
Los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos, se consideran como fuente original sobre la iglesia en los siglos de persecución. Eso es todo, hermanos. Gracias. Ustedes se dan cuenta que habían 3 escuelas. ¿Cuáles eran esas 3 escuelas, hermana Ana? Ella las mencionó. No recuerdo, pastor, disculpe. No recuerdo. Hermana Leila, póngala otra vez ahí las 3 escuelas para que recuerde que voy a hacerle unas preguntas sobre las escuelas. Alejandrina. África. ¿Quién fue el creador de la escuela en Alejandría? A ver. Alejandro, me imagino. No, mentira. No, Clemente de Alejandría. Panteno. La escuela de Alejandría se fundó en el 180 por Panteno, el filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Y le sucedió Clemente de Alejandría. Luego, tenemos la otra escuela que está en Asia Menor, y ahí también tenemos a un gran exponente. ¿Quién fue? Irineo. Y la escuela de África, también tenemos allí. Bueno, estas 3 escuelas tenían unos que daban. La pregunta ahora. Y en eso ustedes están allí, creo como navaja de peluquero. Necesitamos tener que nuestros hermanos conozcan muy bien la doctrina de sus diferentes escuelas para poderlas compartir y analizar las enseñanzas. Entre los bautistas hemos tenido aquí ecuatorianos, hombres con muy buena escuela y un buen pensamiento teológico. Por lo menos de los pastores que yo puedo recordar, y de aquella hermana que me está mirando con una cara tan triste allí, con su mano en la cara. Su pastor era un gran teólogo, Miguel Ángel Veloz. Muy investigador de principios y de doctrina. Ya no tenemos esos hombres que investiguen. Confiamos en ustedes que se están preparando, que van a ser buenos investigadores de sus principios. Tuvimos otro pastor muy bueno, Alberto López Cisenio. Fue el pastor de la primera iglesia bautista. Él vive todavía en Houston, Texas. Bien, yo creo que anda por los 90 años. Un excelente investigador bíblico. Fue uno de mis profesores en el seminario. Y un pastor más que yo lo consideraba mucho, José Antonio Guerrero, que fue uno de los pastores de la iglesia El Calvario. Entonces, hoy también tenemos algunos que les gusta investigar, los pastores modernos, pero necesitan acercarse más a la palabra. Sí tenemos. Y necesitamos
gente que defienda sus principios. Miren estas tres escuelas, de esas tres escuelas dependía mucho el pensamiento cristiano de esa época. Y Dios quiera que de la escuela de la Florida, yo sé que también están recibiendo bastante influencia teológica. También no puedan poner en práctica esos conocimientos. Hay que investigar. Muy bien, vamos a hacer un alto allí para que tomen su cafecito, mientras que yo busco también mi bebida de medicina ahorita y volvemos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe, pastor, por qué no le pude decir lo que dijo la hermana de las tres escuelas? Puedo verles, hermano, que estén bastante bien. Sé que algunos están enfermitos. Bueno, todos estamos por ahí pasando con algo, de alguna cosa, pero ahí vamos. Amén. Bien, el tema que le toca a la hermana Fabiola, el desarrollo de secta, herejía. Ella está un poco delicada de salud y yo no quiero pasarle por alto que ella deje de dar su parte, ¿no? Entonces, voy a mencionar qué es el enfoque nomás del tema que tiene ella para permitirle que la otra semana ella exponga, porque ella siempre le gusta exponer. En esta parte tiene que ver con el desarrollo de ciertos grupos que comienzan a aparecer dentro del movimiento de la iglesia, los gnósticos, los ebionitas, los maniqueos y los montanistas. Son 4 los grupos que yo espero que la hermana nos exponga la otra semana, que ya esté mejorcita. Y también la condición de la iglesia, una iglesia purificada, la enseñanza unificada de la iglesia, la organización de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Son los temas que abarca en la presentación que ella tiene que realizar. Entonces no quiero meterme con eso, esa parte de ella, porque ella lo hace muy bien. Yo quiero que ella lo presente. Pero tenemos ahora que hablar entonces un poquito sobre la victoria del cristiano, la victoria del cristianismo, la victoria del cristianismo. El hermano Gabriel Bravo. Hermano Gabriel. No está, pastor. No está. Tampoco llegó. Ay, Dios santo. Bueno. Vamos a seguir entonces. En la victoria del cristianismo, yo no tengo la presentación, así que solo me van a escuchar, hermano. También el más poderoso para bien y para ya por el año 305 después de Cristo, cuando Diocleciano abdicó al trono imperial. La religión cristiana estaba terminantemente prohibido ya para esa época. Este fue el último de los emperadores allí y él se opuso tenazmente. La religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Su profesión se castigaba con la tortura y muerte. Y todo el poder del Estado se ejercía sobre la persona que practicaba el cristianismo. Menos de 20 años después, en el 324, se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano.
Y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su alrededor. En un instante, los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde ellos eran llevados, donde tenían que enfrentarse a los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Poco después de que Diocleciano, en el 305, con 4 aspirantes a la corona imperial, estaba en guerra. Los dos rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el puente Milvian sobre el Tíber, a 16 kilómetros de Roma. Maxencio representaba el elemento pagano perseguidor. Constantino era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Recuerda que yo le dije la semana pasada que cuando Constantino se convierte al cristianismo, él se convierte porque afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa, cruz en el sol, con el lema O Signo Vince, que quería decir: por esta señal conquistarás. De tal modo que él entonces cambió el signo de el águila que tenía el ejército romano en su indumentaria, en sus escudos, y en cambio puso la cruz como Pastor, parte. pero yo creo que eso fue cosa de Dios también, pastor. Ajá. Así que desde ese momento que Constantino se convierte al cristianismo, promulgó su famoso edicto de tolerancia, que oficialmente puso fin a las persecuciones. ¿Se imagina? En el año 313, 200 años más tarde, por fin, los cristianos tienen paz. Por fin. Se acaba con las persecuciones. Se acaba con meter a los cristianos al circo romano. Se acaba de que sean crucificados en las calles. Se acaban con la muerte. Pastor, Sí. disculpe que los interrumpa. Lo que pasa es que afuera está la empresa eléctrica, van a hacer algo en el medidor y están pidiendo apagar todas las luces. Entonces yo me voy a desconectar y apenas conecte Ya. me vuelvo a ingresar. Está bien, hermana, está bien. Ya, disculpe. Muy bien. Entonces, fue en esta época que Constantino llegó a ser el supremo emperador y que entronizó al cristianismo. El carácter de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo, a veces era cruel, era también tirano, pero en realidad, con la llegada de él al trono, el cristianismo era mejor y se comenzó a desenvolver con más libertad. De ese repentino cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia, se obtuvieron resultados mundiales, varios resultados, y de vasto avance. Algunos de ellos fueron buenos y otros fueron malos, tanto para la iglesia como para el Estado. Podemos ver de inmediato que la nueva actitud del gobierno
benefició la causa del cristianismo. Aquí es donde se une la religión y que eso va a estar por mucho tiempo, vamos a ver, hasta que venga la reforma, donde otra vez comienza a haber una separación por los reformadores cristianos, porque el gobierno... Los protestantes. Exactamente. El gobierno tuvo mucha influencia. Ahora, ¿cuáles fueron uno de los resultados? Que una vez para siempre cesó toda la persecución cristiana. Más de 200 años los cristianos nunca se habían visto libres como ahora, de muerte. Cesó el peligro inminente. Y desde ese momento que se promulgó ese edicto en el 313, hasta que terminó el Imperio Romano, la espada de la persecución quedó guardada. Nunca más se la sacó, sino que se sepultó. No más uso de la espada. Qué interesante. En todas partes se restauraron y se reabrían los edificios de las iglesias. Los antiguos emperadores antes de Constantino quemaron edificios, destruyeron, acabaron con todo lo que había. Pero con la llegada de Constantino se les permitió que esos salones, esos templos, esos edificios sean restaurados. Y más aún, el gobierno tuvo que pagar la reposición de ellos. Invertir sus recursos para volverlos a arreglar, edificar lo que estaba destruido. En la última persecución que hizo Diocleciano, la autoridad destruyeron muchos de esos edificios. Otros fueron derribados. Pero a partir de este momento, los cristianos tuvieron libertad para construir templos. De allí que se empezaron a levantar edificios por todos lados. Y en muchos lugares, esos edificios optaron el nombre de Basílica Romana o Salón de la Corte, donde tenían sus reuniones. Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, en Belén y en su nueva capital que él estableció, Constantinopla. 2 generaciones después de Constantino fue que empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Poco a poco se fue introduciendo. Los cristianos primitivos se horrorizaron con todo lo que pudiese llevar a la idolatría. Aunque todavía se toleraba la adoración poco a poco, las costumbres generales fueron también cambiando y hubo un proceso de desarrollo dentro de las iglesias. Los templos fueron considerados luego como iglesias, el edificio considerado como iglesia. Por todas partes del Imperio Romano, los templos de los dioses se sostuvieron principalmente por el tesoro público, de tal modo que en esa época ambos grupos eran sostenidos por el gobierno.
los templos paganos religiosos como las iglesias de clero. Y aquí empieza a funcionar un nuevo grupo que comienza a tener control sobre la naciente iglesia. Los obispos, los ministros, se fueron haciendo ricos por la posición que comenzaron a tener dentro de la iglesia. Al clero se le otorgó muchos privilegios, no todo por la ley imperial, sino por la costumbre. Pronto llegó a ser ley. Usted sabe, cuando se empieza con algo y se continúa, se convierte en ley. ¿Y qué fue lo que el clero recibía? Su pago de parte del gobierno, su mensualidad, su recurso económico. Y había mucha gente que entró a la iglesia cristiana por los beneficios que tenían, por la economía que recibían. Así que la iglesia comenzó a paganizarse. Los cristianos servían y los paganos fingían ser cristianos para sacar provecho de los beneficios del Estado. Pastor. Sí. O sea que prácticamente ya en el año 300 ya estaba corrompida la iglesia, ¿no? Ya, claro, con Constantino se corrompió ahí. Tuvieron libertad, tuvieron beneficio, pero entró la corrupción también. Se hizo una mezcla de las cosas. Los miembros de la iglesia pronto llegaron a formar una clase privilegiada en cuanto a la ley del país. Y esto también, aunque fue un beneficio inmediato, desencadenó un mal para el Estado y para la iglesia. Y esa influencia, ustedes se dan cuenta, ha quedado hasta nuestro día. ¿Quiénes fueron los mediadores del paro indígena? La iglesia católica, pero también estaban ahí la iglesia cristiana quichua. Bueno, es que los quichuas tienen su propia agrupación religiosa. Y la verdad es que yo no sé hasta dónde son cristianos. Es mi pregunta. Porque la FEINE, la Federación de Iglesia Evangélica, no sé hasta dónde. Eran parte de los tirapiedras y tiralanzas y todo. Así es. No eran parte de la mediación. Eso empezó hace unos 10 años atrás, cuando se organizaron como Federación de Iglesias Evangélicas Quichua. Y el primer dirigente que tenía, no recuerdo el nombre, pero yo lo conocía bien, también era político. O sea, de ahí empezó ese mover hasta ahora. Y la iglesia romana, que siempre tiene la influencia dentro del gobierno, y para que cualquier cosa ahí está, nació desde ese momento en que se abrió la puerta con el Imperio Romano, que le dio ese privilegio. También otras cosas que les ayudó a la iglesia, que el primer día de la semana se proclamó como día de descanso y de adoración, el día del Señor. Pero ese día dedicado al Señor pronto se fue generalizando, porque no solamente fue para la iglesia cristiana, sino para la iglesia pagana, para que con mucha más libertad pudieran ir a ofrecer su sacrificio a sus ídolos y hacer sus ritos. De tal manera que sí trajo beneficio a los cristianos que ya podían con libertad reunirse un día, pero también el paganismo absorbió también ese beneficio. Adoración al sol. Dígame. Al sol. La adoración al sol. Así es.
Otra cosa que hizo Constantino es que las fiscalías, los juzgados, no, o las cortes no se abriesen los domingos, excepto solo para el propósito de liberar esclavos. Esta fue otra cosa buena porque él dio libertad a los esclavos. Se abolió también la esclavitud con él. No podía haber esclavos. Y mucho menos un romano tampoco podía ser esclavo. Qué bendición para ellos, para esos miles de esclavos que tuvieron la libertad y pudieron andar tranquilamente. Por eso es que uno se encuentra cuando lee la carta a Filimón y Onésimo. Ahí se habla de su señor y de su esclavo. Y Pablo lo encuentra en la cárcel a Onésimo y le habla acerca de Cristo y se lo devuelve a su señor. Le dice, vuelve a tu señor y sírvele. Y parece que Filimón aceptó el consejo tanto de Pablo, no sé si ya para esa época estaba ya abolido esto de la ley de Constantino, pero lo recibe, dice, quiero que lo reciba, no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Bueno, trajo mucho beneficio la ley que ayudó a muchos en ese propósito, ¿verdad? Ahora, de reconocimiento del cristianismo como religión predilecta surgieron algunos buenos resultados para el pueblo y la iglesia. En el espíritu de la nueva religión se inculcó en muchas de las ordenanzas que Constantino y sus sucesores inmediatos decretaron. La crucifixión se abolió, no más crucificado. Ninguna persona va a ser crucificada. Esta era una forma común de ejecutar a los criminales, pero Constantino la abolió. Ningún ciudadano podía ser crucificado. Pero sí, miren, ¿no? Pero sí, si alguien cometió un error, un crimen, podía ser decapitado, pero no crucificado. Por eso entonces lo decapitaron a Pablo, pues él estaba como ciudadano romano. Claro. Pero era cuando lo condenaban a muerte. Mientras no había condenación a muerte, no ocurría esas cosas. ¿Por qué no crucificaban? Porque la cruz era un emblema sagrado para los cristianos. Y con la insignia de un ejército, que en el estandarte ahora figuraba la cruz. Así que él prohibió como instrumento de muerte usar la cruz. Otra cosa que él decretó, que el infanticidio se frenó y se reprimió. En toda la historia anterior de Roma y sus provincias, cualquier niño que su padre no deseaba, lo asfixiaban o lo abandonaban a fin de que muriera. Algunas personas hasta hacían un negocio de recoger niños abandonados, los criaban y luego los vendían como esclavos. Con la influencia del cristianismo, impartió un carácter sagrado a la vida humana, de tal manera
que los niños pequeños, para ellos desapareció toda esta actitud de infanticidio. No podía procederse. Preservó la vida. Oye, eso se me parece como a la ley del aborto, ¿no? A la ley de la vida. Este hombre defendió la vida. Si una mamá no quería tener al niño, podía asfixiarlo o botarlo. Y él dijo, no, eso no va más. No va más. Cada padre tiene que ser responsable de cuidar sus niños. Entonces, pastor, no era nada nuevo lo de ahora, ¿no? No, ya había, con otro nombre, con otra forma de hacer las cosas. Pero bueno, aunque se está revirtiendo, ¿no? La ley en Estados Unidos ya cambió eso de la ley del aborto y ahora por todos lados hay huelgas en contra de esa ley de la vida. Bueno, aquí todavía lo aprobaron, la ley del aborto. El juego de gladiadores que había en los circos quedó a un lado. Ya Constantino no permitió aquello. Él dijo, nunca más se va a contaminar con hombres que se maten entre sí por un placer de los espectadores. Y se cerró el circo romano y esos lugares. ¿Y cómo ocurrió eso? Ocurrió cuando metieron a el circo a un monje llamado Telemaco. Este monje saltó a la arena y procuró apartar a dos gladiadores que se estaban matando. Se puso en medio de ellos. Al monje lo asesinaron, pero desde entonces cesó la matanza de los hombres. No había más diversión para los espectadores. Ver a esa gente matándose, el pueblo era una fiesta, un deleite. Cómo disfrutaban de ver la sangre corriendo, el golpe, el maltrato. Y gracias a Dios, el cristianismo se impuso y fue muy bueno. Pero fíjese, pastor, que mientras ellos eran comidos por los leones, ellos con sus hijos y todo, no dejaban de cantar y alabar al Señor. Así es. Así que entonces, ¿qué ocurrió? Hay películas animadas sobre ese relato histórico, es bien bueno, son bien bonitas. ¿Qué pasó con todo esto? Frente al cambio que estaba teniendo la iglesia, la influencia, las nuevas leyes que se estaban dando, los paganos, la gente del pueblo, todos querían ser miembros de la iglesia cristiana. Y que los reciban a todos, tanto buenos como malos. Los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal. Así que para que no me hagan nada, que las nuevas leyes del gobierno me alcancen, mejor me uno en la iglesia. Esa fue una ventaja, pero nosotros sabemos que no se entra a una iglesia por asunto político ni por influencia de ley. Uno llega a ser parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe en el Señor y por creer en Él como su Señor y Salvador personal. Pero en esa época todos querían ser miembros.
Unámonos a la iglesia, porque ahí la cosa está buena. Aunque pastora, ahora aún hay, bueno, no pseudo iglesias, no pseudo iglesias, que realmente se meten ahí solamente por ganancias nada más, no por amor, por ganancias. Así es. Ahora, los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales, pues, esos servicios. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron introduciendo también en la iglesia. Las fiestas paganas llegaron a ser fiestas rituales de la iglesia, con cambio de nombre y de adoración. Y alrededor del año 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer, a adorarse y a rendirse culto a las imágenes de los santos y mártires. La adoración a la Virgen María sustituyó la adoración a Venus y a la diosa Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio en memoria del Señor. Y el anciano, que era el que guiaba a la congregación, el anciano predicador, se convirtió en un sacerdote con influencia. Entonces comenzó el cristianismo a ir cambiando de cara. De la parte real, como fue establecido como la iglesia cristiana, a tomar el toque de una iglesia católica, a irse desviando. Lo que empezó bien comenzó a desviarse. A la humildad y a la santidad de la época primitiva le sucedieron la ambición, el orgullo, la arrogancia entre los miembros de la iglesia. Aunque había muchos cristianos que conservaban la pureza de espíritu, como la madre de Agustín, y ministros fieles, tales como Jerónimo, Juan Crisóstomo. Sin embargo, la influencia mundana avanzó sobre muchos de los que profesaban ser discípulos del humilde Señor. Bueno, la influencia que trajo bendición en un lado a la iglesia, pronto comenzó a desviarse y a perderse. De tal modo que la iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa, cuando el imperio adoptó al cristianismo como la religión oficial del Estado. Y así entró entonces la desviación hasta nuestro día, que el clero fue tomando posición y luego la religión del Estado llegó a ser la religión del clero, la católica romana. Y por otro lado surgió la iglesia cristiana. Hubo una separación que vamos a ver más adelante. Beneficios que trajo y también dificultades que se introdujeron con la libertad que tuvo la iglesia en esa época. Bueno, así hemos visto entonces rápido un vistazo a la victoria del cristianismo. Fue una victoria, sí, con la conversión de Constantino, pero Pastor, también se introdujeron muchas cosas. Sí, dígame, hermano. Sí, o sea, esa fecha es casi segura, 405 después de Cristo, que comenzó a adorarse a los mártires, a los santos y a la Virgen María. Sí. Entonces esa fecha es muy importante realmente. Claro, ahí entró ya la adoración a los santos, fueron metiendo
dentro de la iglesia, toda esa, la adoración. Tomando igual que era la adoración de que había el templo a Diana, Júpiter, todo eso, ¿no? Cambiaron solamente de figura. La Virgen, los santos hombres lo introdujeron y le dieron la adoración. A ella comenzó a adorarse a María, a Pablo, a Pedro, a todos ellos comenzaron a introducir. Que ese no era el plan de Dios, ni ha sido el plan de Dios. Porque solamente hay un solo Señor a quien se le debe dar la honra, el honor y la gloria, que es a Jesucristo el Señor. Muy bien, vamos a llegar a quedarnos ahí y vamos a ver quiénes participan en la próxima clase. Déjenme compartirles. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Para que tomen nota. Ana, bueno, yo sé que usted sí puede. Podríamos vernos el día sábado en Getsemaní en la mañana. A las 10:30. El sábado voy al Calvario, voy en la reunión. Ahí, en la tarde. Sí. Ya, ahí podemos vernos. Entonces ahí nos vemos. Y igual para darle el material, hermano, recuerda para... Sí, pastor, sí, no se preocupe. Que me ayude y entonces ustedes van a ser las dos maestras. Yo la estoy probando, así que después la probamos a la hermana Kelly también. ¿Y quién, pastor? ¿Quién es el sábado? Usted, pues, hermana. ¿Ah? No, pues usted Ya, está okay. quejando, ya lo va a votar entonces. Bueno, ya, pastor, pero deme con tiempo, porque si no... María hace paro también, hace huelga. Mire que yo soy apellido Quinapá, yo hago relajo, yo soy de la Conalle también. Ay, hermano. Bueno, Yo sí tengo sangre indígena, hermano. Bueno, no sé al Señor por este tiempo precioso. Hermana Kelly, despídanos en oración. Tenga la bondad. Amén, pastor. Gracias, Padre Santo, te damos por esta noche, por el tiempo que nos has permitido reunirnos con nuestros hermanos, con el pastor Cadena. Por favor, guárdalo, bendícelo, Señor. Si es tu santa voluntad, que tu mano sanadora, Señor, sea sobre él. Bendice a toda su familia, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a los que están presentes, y te ruego, Señor, por la salud de la hermana Fabiola, la salud de César Bueno, Señor, y todos nuestros hermanos que están pasando por momentos desagradables, momentos de tensión, momentos de preocupación y también por enfermedad, Señor. Te ruego por ellos, te rogamos, Señor, que nos guardes de todo mal, bendito Padre. Sabemos que estamos en tus manos y en ti confiamos, Señor, que pase lo que pase, Dios mío, tú estás con nosotros y esa es nuestra esperanza, Señor. Gracias, te damos por lo bueno, por lo malo, Señor, por todo. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Te rogamos que nos guardes en esta noche y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermana, descanse. No pasen mala noche.